La resistencia está de moda y en 2023 llega un nuevo reglamento, vuelve Peugeot y vuelve Ferrari. Y por otro lado, los actuales Fórmula 1 han cambiado mucho. ¿Cómo se conduce un Fórmula 1 en un Gran Premio en comparación a un hipercar de Le Mans? Y sobre todo, ¿cuál de los dos es más difícil? Desde el Jarama, bienvenidos a Garaje Hermético y enciérrate con nosotros. El récord de visualizaciones de este canal lo tiene un vídeo que titulamos ¿Cómo se conduce un Fórmula 1? Guía práctica. Bueno, es que supera ya el 1.200.000 visualizaciones. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Bueno, ahí cuento cómo se conduce un Fórmula 1, pero tampoco he ocultado nunca que me encantan las carreras de resistencia. Además, yo creo que los coches de resistencia, para entendernos, los coches de Le Mans son probablemente los coches de competición de circuito más bonitos de todos. Pero yo creo que la duda entre todos los aficionados es ¿qué es más difícil? ¿Conducir un Fórmula 1 en un Gran Premio o un hipercar en una carrera como Le Mans? Este es uno de esos vídeos que me apetece mucho hacer y que haría casi sin guión, aunque como ahora el guión lo tengo en un iPad, no lo voy a tirar como hice en el vídeo de la Fórmula 1. Pero bueno, la verdad es que me apetece hacer porque confieso que es un vídeo en el que os diría que hay casi más opiniones que datos. Pero ya os anticipo que al final del vídeo me voy a mojar. Vamos a ver si es verdad, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a verlo, pero además, como novedad, le voy a pedir a Rodrigo que también él se moje. Fórmula 1, velocidad. Como dice un amigo mío, no nos hagamos líos. No nos hagamos líos porque los coches más rápidos en circuito sobre la faz de la Tierra son los Fórmula 1. Y ha sido así siempre o casi siempre. Y diréis, Máximo, ¿cómo que casi siempre? Sí, porque hubo un momento de la historia cuando la fórmula Can-Am, era un reglamento Can-Am, americano, norteamericano, un campeonato que se corría por eso se llamaba Can-Am, entre Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, pues tenía un reglamento que era casi, se podría decir que era una fórmula libre, valía casi todo. Y esos coches llegaron a ser más rápidos que los Fórmula 1. Lo contamos en un vídeo que se titula exactamente Can-Am, más rápidos que los F1. Os puedo dar más referencias a otros vídeos, eso me hace mucha ilusión, poder hablar de temas y referenciar otros vídeos que ya hemos hecho, pero claro, es que ya este señor que no veis y no queréis que le veáis porque es muy feo y yo llevamos más de 500 vídeos hechos juntos y todos ellos suman más de 100 millones de visualizaciones. Bueno, como digo, os tengo que dar las gracias a todos por estar ahí, por ser tan fieles. Vamos a lo nuestro. ¿Cómo se conduce un Fórmula 1? Y como os digo, la Fórmula 1, los coches son los más rápidos del mundo y son carreras de velocidad pura, aunque también hay que decir que ya no tan pura, porque realmente ahora, con los diferentes neumáticos que te obligan a llevar dos, pues también hay mucha estrategia. Y yo os diría que, en mi opinión, para mí, las carreras de Fórmula 1 estaría mejor si fueran un poquito más cortas. Realmente se han convertido en una pequeña carrera de resistencia al sprint. Bueno, yo creo que sobre esto nuestro colega, amigo, y que además os responde las preguntas del consultorio, Luis Alberto Izquierdo, experto y gran amante de las carreras de resistencia, tendría mucho que decir. Si os apetece que hagamos un cara a cara en abierto sobre este tema y comparando la Fórmula 1 con la resistencia, por favor, lo decís en la caja de comentarios. Es verdad que los pilotos de Fórmula 1 actuales pues tienen que saber conservar los neumáticos, incluso ahorrar gasolina. Pero, he dicho otro pero, perdóname, pero, es que este pero viene a pelo. Pero tienen que ser rápidos. Sobre todo, un piloto de Fórmula 1 lo que tiene que ser es rápido, rapidísimo, muy rápido. ¿Por qué? Porque, vale, está muy bien decir, no, es que yo ahorro mucho los neumáticos y los conservo muy bien, ya, pero si llegas a final de carrera, a 10 vueltas de final y te llevan un minuto de ventaja, como se dice ahora, antes se decía despacio, ahora se dice, no, es que no tiene ritmo, me da igual. No vale con ser un piloto que cuida mucho la mecánica y cuida mucho los neumáticos. Hay que ser, en Fórmula 1, sobre todo, muy rápido. Resistencia, velocidad y estrategia. Velocidad y estrategia. Porque, a ver, realmente es verdad que la carrera de resistencia se han convertido hoy en carreras de velocidad largas, porque
el nivel de los pilotos, el nivel de los equipos y la fiabilidad de los coches permite conducirlos a un ritmo que hace décadas era impensable. Al final, yo creo que la mayor diferencia entre la resistencia y la carrera de Fórmula 1 es que la estrategia es importante en la Fórmula 1, pero yo diría que es todavía más importante en la carrera de resistencia, aunque solo sea porque son mucho más largas. Aparte de conseguir mis mejores resultados como piloto en las carreras de resistencia, he aprendido mucho de Luis Alberto Izquierdo, porque, como os decía, es un grandísimo aficionado a las carreras de resistencia, sobre todo alemán, pero es que además es un grandísimo estratega y casi siempre que he corrido carreras de 24 horas, bueno, y de menos, pues ha sido él mi jefe de equipo. Y hay una cosa que se dice siempre que es mentira. Se dice, las carreras de resistencia se ganan en boxes. No. Se pierden en boxes. Esto me lo decía siempre Luis Alberto Izquierdo. Se pierden en boxes porque gana el que menos veces para o el que para menos tiempo en boxes. Y la estrategia tiene que ir por ahí. Voy a extenderme un poco más sobre este tema con una anécdota que ya conté en uno de los vídeos del área de miembros, que os recuerdo que tenemos un área de miembros de pago, 0,99 euros al mes, ya somos unos cuantos, Y bueno, ahí cuento cosas muy personales. Conté esta anécdota precisamente de una carrera que se corría con los Hyundai Coupé, no era a tiempo, eran 1000 kilómetros, que tenía su gracia, porque no sabías el tiempo que iba a durar la carrera. Bueno, pues recuerdo que hicimos una estrategia que conseguimos ahorrar una parada respecto al resto de los equipos. Pero claro, ahorramos una parada porque no cambiamos neumáticos. Me tocó hacer el último relevo. El último relevo hacía un frío que pelaba. Los neumáticos, luego los vi, estaban algunos ya en las lonas. No tenía casi pastillas de freno. Y estábamos comunicados por radio. Yo le decía a Luis Alberto, quedaba muy poco tiempo, calculábamos 15 minutos o 20, o sea, para entendernos, unas 10 vueltas para acabar la carrera. Yo le decía, Luis Alberto, voy súper despacio, me adelanta todo el mundo, seguro que estamos haciendo lo correcto. Y él me decía, no, aguanta por lo negro, aguanta por lo negro. Bueno, pues con esta estrategia, os digo, a media hora de final, un poco más, saltamos del sexto puesto al segundo. Fijaos si es importante ahorrarse paradas en boxes. Técnica Fórmula 1. Los coches de Fórmula 1 de este nuevo reglamento de 2022 son más grandes y más pesados que antes. Llegan casi 800 kilos, 798. Vuelven a tener efecto suelo, lo que provoca ese efecto que se llama porpoising en inglés, que siempre suena mejor, aunque es simplemente de bombeo, es decir, bueno, para entendernos que van dando botes, unos más que otros. Tienen un motor V6 de 1,6 litros con turbo y que, aunque nadie declara cifras, se estiman que llegan a los 1000 caballos. Pero a esa potencia, porque recordad que son híbridos, hay que sumar la potencia que dan los motores eléctricos, que está limitada a 160 caballos y que además la transmisión tiene que ir sobre las mismas ruedas que el motor térmico. Es decir, no puedes hacer una tracción total de mentira. Todos los Fórmula 1 son exclusivamente de propulsión trasera. Los Fórmula 1 de 2022 son un poco más lentos que los de 2021, pero no penséis que por esto son más fáciles de conducir. Al contrario, son coches que son más complicados de conducir y que son bastante más nerviosos al límite. ¿Cómo se conduce un Fórmula 1? Llevar un Fórmula 1 es muy difícil, por muchos motivos, pero me voy a centrar solo en 3. Son muy físicos, son muy rápidos y son muy violentos. Vayamos por partes. Son muy físicos, sobre todo desde la llegada del Lotus 78 y su efecto suelo. Desde entonces, la velocidad de paso por curva de los Fórmula 1 no ha dejado de crecer y crecer. Os propongo una cosa. Os propongo que comparéis un piloto de Fórmula 1 de los años 50 o 60 y uno de ahora. Bueno, pues los años 50 o 60, a ver, es que los hay hasta que tenéis su tripita, no ves, eran tipos duros, porque además, ojo, os recuerdo que las carreras antes eran todavía más largas, pero no son gente que les veas mazaos, atléticos, no, pero eran gente dura. Ahora, compara con cualquier piloto de Fórmula 1 de los últimos años. Es que son unos verdaderos atletas, pero atletas. Increíble, no les sobra ni un gramo de grasa. Bueno, es que, entre otras cosas, como os digo, un Fórmula 1 de ahora es una coctelera. Una coctelera, porque cuando aceleras, las Gs de aceleración son bastantes. Cuando frenas, son muchas más, pero sobre todo en las curvas, que estás un buen rato,
llegan a unas aceleraciones bestiales. Bueno, ya habéis visto que los pilotos de Fórmula 1, por ejemplo Fernando Alonso, es que parece que no tienen cuello. Fuera de micro me estaba comentando Rodrigo que eso no pasa solo en la Fórmula 1, me estaba contando el ejemplo del fútbol. Yo no soy muy futbolero, pero es verdad que el famoso gol de Maradona, los futbolistas de entonces no eran como Cristiano Ronaldo, que es que tiene una chocolatina. Yo creo que antes en los deportes había más genialidad y menos físico. Bueno, dejémoslo ahí. Los Fórmula 1 son muy rápidos, muy rápidos. Todo pasa muy deprisa y además es que hay que ir rápido toda la carrera. No puedo decir aquello de, bueno, voy al 98% y me dejo un margen. Bueno, te puedes dejar un margen, lo puedes decir, pero te van a pasar absolutamente todos. Como dicen los pilotos, hoy día las carreras son 70 vueltas o las que sean de clasificación y son muy violentos. Tienen muy mal yogur. Los Fórmula 1 de ahora, de hace las últimas décadas, la línea que separa el ir al límite del desastre es muy delgada. Y además cuando la pasas, bueno, pues puede acabar en una pérdida de tiempo importante, en un trompo o incluso en un accidente. Técnica hipercar. El nuevo reglamento de la categoría reina de la resistencia, los hipercars, permite hacer coches realmente rápidos. Y una cosa que me llama la atención, aunque también las reglas aerodinámicas son muy estrictas, pues no solo son más bonitos, es que yo creo que hay más variedad. Bueno, yo creo que el llevar las ruedas tapadas pues permite que haya más variedad de diseños. Eso sí, son claramente más pesados que un Fórmula 1. El peso mínimo es de 1.130 kilos y además, como podéis imaginar, van más tiempo llenos de combustible por razones obvias que un Fórmula 1. También en cuanto a potencia hay distancia respecto a un Fórmula 1. El reglamento es muy curioso porque limita la potencia, lo tengo aquí, a 500 kilovatios, es decir, más o menos 680 caballos totales, es decir, motor térmico más motor híbrido. Y además, los híbridos están limitados a 220, no pueden tener más de 220. Y además pueden ir al tren delantero, con lo cual pues convierten a uno de estos coches en un coche de tracción total. Pero no siempre, porque en el reglamento actual, aunque eso puede cambiar, tú no puedes aplicar la potencia de los motores eléctricos hasta que no sobrepasas los 190 km por hora. Es muy importante, o sea, si en un Fórmula 1 la gestión electrónica del motor, del sistema híbrido es muy importante, en uno de resistencia todavía más, porque lo que tú tienes que conseguir es tener siempre 680 caballos. Es decir, tu motor térmico da 680 caballos, pero cuando a partir de 190 entran los eléctricos, tienes que quitar la potencia del motor térmico. Un verdadero lío, pero funciona. Todo esto, por supuesto, lo hace el coche automáticamente, claro, se va regulando en función de la velocidad, pero el hecho cierto es que respecto a un Fórmula 1, aunque solo puedas tener la velocidad, ojo, que hay circuitos que haces de promedio más de 200, tanto una especialidad como otra, pero los coches de resistencia, los hipercars, a partir de 190 km por hora, son tracción total, lo cual es una ventaja notable, sobre todo el día que llueve. ¿Cómo se conduce un hipercar? A ver, un hipercar ni es tan rápido, ni es tan físico, ni es tan violento como un Fórmula 1. Bueno, ya lo hemos dicho, no solo el diseño de los coches, es que son coches más pesados, que tienen tracción total y que tienen un paso por curva más reducido. También es una cuestión de relajes. Y aquí os voy a contar, no es una anécdota, una historia. Cuando yo he corrido con el mismo coche en carreras de velocidad y de resistencia, como he hecho con el Hyundai Coupé o he hecho con el Seat León, cuando hacía una carrera de resistencia, aunque fuera de 3 horas, no hablo de 24, cambiábamos los reglajes. Cambiamos, cuando era una carrera de velocidad, primábamos que el coche fuera rápido, aunque fuera brusco, y cuando era una carrera de resistencia, sacrificábamos que el coche fuera un poco más lento, pero que fuera más amable. Bueno, pues esto, como podéis imaginar, también pasa al máximo nivel. Yo os diría que un hipercar, pues por decirlo de alguna manera, con comillas, es un coche más confortable que un Fórmula 1, porque tiene menos paso por curva, y las fuerzas laterales son más reducidas y no tiene porpoising. Esto es así y debe ser así. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no es lo mismo hacer una carrera muy estresante de 2 horas que hacer una carrera muy estresante de 2 horas, quedarte y según el número de pilotos que haya, pues a las 4 o las 6 horas volver a hacer otra carrera de 2 horas y otra de 2 horas y otra de 2 horas. Y es que las condiciones además son muy cambiantes por varios motivos. Porque los frenos van desfalleciendo. No es lo mismo al principio de la carrera que al final, en la resistencia. En un Fórmula 1 tienes los frenos perfectos toda la carrera. Conduces de noche, o lo que es peor, anocheciendo o amaneciendo. Es decir,
que empiezas de día y acabas de noche o viceversa. Con los depósitos de combustible generalmente lo más lleno que puedas. Con condiciones de pista muy cambiante, porque puede ser en la misma carrera de día más caliente, de noche más fría, llover, bueno, hasta nevar. El número de neumáticos está muy limitado, con lo cual le sacas mucho más partido y a veces varios pilotos corren con los mismos neumáticos que acaban, pues francamente, muy desgastados. Y lo peor, con mucho tráfico en pista. Imagínate que la Fórmula 1 se corriera a la vez que la Fórmula 2 y la Fórmula 3, todos juntos. Es lo que pasa en Resistencia, donde tienes los Hipercar, los LMP2, los GTE Pro y los GTE AM. En un Hipercar de Resistencia, pues cada vez que te subes en un relevo es otro coche. Siempre el coche ha cambiado, es distinto, no sabes qué esperar ni qué te vas a encontrar. Simplificando, un piloto de Fórmula 1 sobre todo tiene que ser rápido, pero un piloto de Resistencia tiene que ser rápido. Bueno, a lo mejor un poco menos, pero tiene que ser muy adaptable porque tiene que saber ir rápido en cualquier circunstancia y además cuidar del coche. Y en vez de explicaroslo, os voy a poner un ejemplo, porque recuerdo una carrera de Resistencia que un buen amigo mío corría en otro equipo distinto. El año anterior habíamos corrido juntos y me dijo, este año te voy a dar una paliza. Es cierto que ellos hicieron mejores tiempos en entrenamientos, los pilotos supuestamente eran muy buenos, pero es que recuerdo perfectamente que entró, le vi entrar en boxes con la rueda pinchada, bueno, un verdadero desastre. Y me dijo, es que hemos tenido mala suerte. Y yo le contesté, no, pinchar es mala suerte. Pinchar 3 veces, que habían pinchado 3 veces, porque estáis compitiendo entre vosotros y vais atacando a los arcenes, ya no es mala suerte. Pero encima, pinchar y hacer media vuelta a toda velocidad y cargarte toda la aleta y entrar en boxes y que te pongan una penalización por entrar a exceso de velocidad, no es mala suerte. Es que un piloto de Resistencia tiene que cuidar el coche, pase lo que pase. Os decía que me iba a mojar, y me iba a mojar. Yo personalmente creo que soy mejor piloto de Resistencia porque me falta un punto de velocidad. Una décima, cuando he corrido copas monomarca, una décima o 2 para estar en el lío. Me falta un punto de velocidad, pero en cambio soy un piloto bastante seguro y soy capaz de mantener un ritmo y yo creo que como he sido siempre un privado y lo que rompía me lo pagaba yo, pues cuido mucho el coche. Me considero el mejor piloto de Resistencia. No obstante, debo decir que para mí lo más difícil de conducir siempre es un Fórmula 1. Y lo podemos ver pues cuando un piloto de Fórmula 1 pues corre una carrera de Resistencia. Pero ya había amenazado a Rodrigo que le iba a pedir que él también se mojara en este vídeo. ¿Y tú qué opinas? Ambos son difíciles, pero son categorías completamente distintas. O sea, de 2 horas a 24 hay 22 horas de diferencia. Creo que no se pueden comparar. no, como veis, yo sí me mojo, pero él no. Ya sabéis que a partir de ahora elegimos como coche del día un coche que no tiene nada que ver con el tema. Así que he elegido el Dino Ferrari 246. ¿Por qué? Muy fácil, porque el fin de semana pasado he estado probándolo en Tenerife. Bueno, he probado el coche. No voy a contar muchas cosas porque vamos a hacer un vídeo de esa prueba. Que os va a gustar, estoy convencido, porque el coche, contamos la historia además, porque el coche no es un Ferrari Dino, es un Dino Ferrari, esa historia también la contamos. Bueno, además, la afición que hay en Canarias en general y en Tenerife en particular es espectacular. Saludo a todos los seguidores canarios. Y luego además, me han dicho todos que parezco mucho más joven al natural que en la cámara. Yo creo que es culpa de Rodrigo. Yo creo que lo hace aposta para hacerme parecer más viejo. Pero bueno, en fin, dice que no con la cabeza. Yo creo que sí, es que le da envidia, que soy mucho más guapo que él y más modesto. Bueno, ya veréis el vídeo que hacemos del coche, que seguro que os va a gustar. También en el consultorio traemos preguntas que no tienen nada que ver con el tema. Y Andrés me pregunta que cómo puede mejorar la estabilidad de un R8, que se ha hecho con un R8 como coche clásico y ya le ha dado algún sustito. Bueno, la receta es facilísima y si ves cualquier coche R8 de competición la vas a ver. Unos buenos amortiguadores y sobre todo pues bajar la altura y que las ruedas cojan caída negativa. Fíjate en los R8 de la Copa ATS cómo iban absolutamente espatarrados. Es importante para que el coche tenga buena estabilidad, bajarlo de atrás y que las ruedas cojan mucha caída negativa. Mario me dice que tiene un Renault Captur híbrido y que el coche está encantado con él, pero que no le gusta que el freno tiene muchísima asistencia, que le está gustando frenar con suavidad. ¿Qué solución tiene?
Una solución sencillísima, que te acostumbres, porque mecánicamente es un lío espectacular. O sea que olvídate, te deja acostumbrar. Es cierto que siempre los Renault han frenado bien, pero últimamente, para mi gusto, tienen demasiada asistencia. Es verdad que la gente lo interpreta, ¿cómo frena mi coche? Es que agradece el pedal y frena mucho. Bueno, pero al final es que tiene más asistencia. Pero bueno, como te digo, la solución es sencillamente que te acostumbres. Espero que os haya gustado este vídeo. A ver si rompemos el récord del 1.200.000. No lo creo. Pero bueno, en cualquier caso, espero que os interese, que os guste. Y si tenéis dudas, pues ya sabéis, está la caja de comentarios. Espero vuestros likes, vuestras sugerencias. Y sobre todo, quiero daros las gracias por estar ahí siempre. Y nada más. Espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.